Bueno, dando continuidad a este primer tema, nos encontramos con un grupo de materiales que van a ser fundamentales en la historia de la construcción eh, humana, de la construcción del hábitat humano. ¿Qué se trata de las piedras? Lo que son los materiales pétreos naturales. Y es importante hacer como una revisión de este tema, no solamente que estamos hablando de este, valores escultóricos, de elementos rocosos, en otros tipos de piedras, por ejemplo esto que es un muro, una vista de un muro en un templo inca, en una edificación del Alto Perú. Existe una talla perfectamente lograda que permite que las piedras encastren una con la otra y se genere en consecuencia una continuidad estructural. Esa es la diferencia fundamental entre lo que es una piedra y una roca. Sin embargo, vemos cómo desde la cabaña primitiva, nuevamente para volver a tomar nuestro referente del caso de los materiales fibrosos, existe ya una clasificación que hacen los constructores en función de tipos de piedra diversas que existen en el contexto donde se construye, del tamaño de las piedras y en algunos casos, bueno, pues comienza a existir entonces la necesidad ya no solamente de apilar la piedra, sino también, como es el caso que acabamos de ver de una edificación incaica, la necesidad de generar un trabajo de la piedra de manera tal de que contribuya al mejoramiento del funcionamiento estructural de la edificación. Aquí tenemos tres tipos de casos. Los del lado de la izquierda se refieren a un hórreo en la parte superior o un depósito de granos en algún país europeo. La verdad que no sé cuál es la procedencia de esta pieza. Puede ser en, eh, sí, puede ser en el norte de Europa, o una cueva de esas o un horno, creo que esto más bien es la construcción de un horno, que refiere, digamos, la entrada de lo que es la, la paja que se necesita para hacer el fuego y poder hacer la cocción de piedras calizas, por ejemplo. O el caso de la derecha, arriba y abajo, donde vemos una estructura, un orden estructurado. En el caso del arco de media punta, ha habido una clasificación de las diferentes rocas utilizadas de manera tal de poder tener una distribución de los esfuerzos de una manera adecuada. Y luego, bueno, pues tenemos estos acabados con unas piedras con caras bastante lisas en la parte exterior. Y ya la parte de la imagen inferior se trata de un hórreo, en, puede ser en un paisaje gallego, perfectamente, donde se llegó a un nivel, digamos, de trabajo de talla de la piedra aplicado a la arquitectura, donde los elementos más trabajados son elementos simbólicos que se aplicaban en este tipo de edificaciones para que fueran alejadas las plagas, fueran alejadas las amenazas al alimento como tal. Entonces, fíjense que existen diferentes elementos que le dan carácter a la arquitectura y que comienza a trascender el hecho meramente material. O sea, simbolismo, contenido, uso, función, espacio, está todo implicado para lograr los aspectos eh, eh, sustanciales de una expresión arquitectónica. Ya digamos, en términos específicos, vamos a hablar de las ventajas y desventajas en esta diapositiva de la utilización de las piedras en la construcción. Este, Primeramente,
eh, eh, las piedras tienen inercia térmica y acústica. ¿Qué significa esto? Significa que son capaces de mantenerse estables con los cambios de temperatura o ante la difusión de la onda sónica, o sea, en de un lado del material, o sea, estando en el interior de un espacio construido con piedras, voy a lograr tener aislamiento térmico y aislamiento acústico. O sea, la inercia térmica está vinculado directamente con la posibilidad de tener recintos mejor controlados en estos dos aspectos. Son materiales que tienen capacidad portante, específicamente a la compresión, ignífugos, o sea que tienen capacidad de resistir bastante a bastante altas temperaturas eh, el fuego directo y la verdad que hacer las tallas o transformar las rocas en piedra requiere de poca energía, requiere una energía fundamentalmente mecánica en un principio y ya cuando comienzan a aparecer herramientas y maquinarias más recientemente para su transformación, pues eh, se hace, digamos, en función de la porosidad, es un aspecto que está vinculado directamente con la porosidad, se hace esa talla de una manera o esas cuñas para el tallado de la piedra de una manera bastante sencilla. ¿Por qué? Porque son materiales que pueden ser muy trabajables. Hay piedras que cuesta mucho más trabajarlas, por ejemplo, las piedras muy duras, como las piedras preciosas o semipreciosas, pero las piedras porosas que utilizamos en la construcción son muy trabajables en términos generales. Luego, por su origen, tienen y en función de la combinación de los diferentes elementos minerales que se encuentran disueltos en ellos, pueden proporcionar diversos tipos de acabado. En términos de las desventajas, por supuesto, al ser materiales que requieren de una transformación, sobre todo en la arquitectura tradicional, el proceso constructivo es muy lento, lo cual encarece la mano de obra. Al ser materiales porosos, acumulan humedad y con ellos vienen los microorganismos que tienen un hábitat muy favorable para su reproducción. Eh, la extracción del material al provenir de canteras, que son usualmente yacimientos a cielo abierto, se puede convertir en una actividad altamente devastadora, lo cual exige unos controles ambientales importantes. Este, Así como les decía que son materiales que son ignífugos y que tienen una excelente capacidad aislante desde el punto de vista térmico y acústico, son sin embargo sensibles al choque térmico. ¿Qué significa eso? Que en lugares donde existen cuatro estaciones, o sea, existen diferencias de temperatura importantes a lo largo de muchos periodos de congelamiento y descongelamiento, las piedras terminan fallando, terminan quebrándose con rotura frágil. Eh, También, si son piedras, construcciones que se encuentran ubicadas en sitios con, digamos que con un mismo tipo de temperatura, pero, por ejemplo, ha sido sometida una casa de piedra a un incendio y se enfría de manera repentina, entonces se va a lograr al mismo tiempo esa ruptura frágil en el material. Este, Esas, digamos, son en términos de ventaja y desventaja las principales características del- de, de este tipo de materiales. Esas características van a depender de los minerales que componen la piedra. O sea, cada tipo de piedra tiene diferentes eh, minerales. Es un material que es una mixtura de diversidad de minerales. Y en función de esa mixtura se va a determinar las propiedades. Si son materiales más con una dureza superficial más alta o menos alta, o si son también va a provenir de
el proceso de formación. Si los minerales se reunieron para conformar una roca a través de un proceso sedimentario, o sea, de decantación de, de los minerales en función de ciclos de lluvia y de sequedad, etcétera, o si son ígneas o si son metamórficas, eso también va a determinar las características de una roca determinada. Hemos hablado entonces y vamos a plantear entonces que la definición de una roca es ese material que se encuentra en el sitio, en el terreno, que no ha sufrido ninguna modificación por parte del ser humano. En tanto que la piedra es esa roca ya modificada, ya domesticada, de alguna manera para un uso específico. En función de la resistencia a la compresión, recordemos que este tipo de materiales tiene una capacidad de resistir de manera eficiente fundamentalmente al esfuerzo de la compresión. Eh, a otro tipo de esfuerzo, a la flexión, no responde de manera adecuada, por supuesto, no tiene un módulo de elasticidad eh, que le permita responder a este requerimiento, mucho menos a la tracción, donde efectivamente se generan roturas muy eh, inmediatas, muy frágiles, pero vamos a tener que efectivamente una clasificación en función de la dureza de la piedra. Piedras muy blandas van a tener una resistencia a la compresión que está por debajo del 1%, estando rocas muy duras o extremadamente duras van a exceder el 100% de esa resistencia. En cuanto a los minerales, se definen como sólidos homogéneos de composición química definida. Usualmente son inorgánicos naturales que se ordenan en forma de cristales. Usualmente digo porque también puede haber minerales o pueden haber pétreos de origen orgánico. Por ejemplo, las rocas asfálticas que provienen de yacimientos de descomposición de fósiles que generan los yacimientos de petróleo. Entonces, usualmente pueden haber minerales de origen orgánico, pero característicamente las piedras van a provenir de inorgánicos naturales, o sea, de acumulación de minerales producto de esos procesos de la tectónica de la Tierra. Algunas de estas características, o de las características fundamentales de la piedra, es que que los minerales, perdón, tienen múltiples formas, aunque puedan tener la misma composición química. Y también pueden tener la misma forma y distinta composición química. Eso quiere decir, en función del origen, que podemos tener las dos posibilidades. Eh, las, en función de su composición, también se diferencian o varían las propiedades físicas y químicas de las piedras. En consecuencia, vamos a tener en este tipo de minerales propiedades físicas como las propiedades mecánicas, ópticas, eléctricas y magnéticas, que ya las hemos explicado en clases anteriores. Vamos a tener propiedades mecánicas que tienen que ver justamente con la capacidad resistente, la dureza y la forma como pueden exfoliarse. ¿Qué significa la exfoliación? Significa la forma como se disgrega el material. Hay piedras que pueden disgregarse de manera laminar y piedras que se exfolian de manera granular. Eso va a depender de los elementos minerales que componen la piedra posteriormente.
En términos ópticos, o las propiedades ópticas se refieren fundamentalmente a la coloración que tienen estos minerales, a sus niveles de transparencia o de opacidad y al brillo que son capaces de reflejar. Yendo otra vez a los aspectos simbólicos, también tenemos comportamientos curiosos de ciertos tipos de piedra que generan mitos y creencias en torno a ellas. Aquí, por ejemplo, tenemos unas imágenes de unas piedras que se llaman las piedras vivas o son conocidas como las piedras vivas en la región de Costesti, en el sur de Rumanía. Las piedras vivas no son otra cosa más que piedras sedimentarias constituidas por unas grandes cantidades de carbonato cálcico, que es una sal, combinadas con sílice y agua. Eh, Les he explicado en clases anteriores que las sales tienen como características que son materiales de estructura cristalina, igual que la sílice, pero la sílice es un producto inorgánico, o sea, es una roca ya estable. Sin embargo, la sal no, la sal es una estructura cristalina inestable y en contacto con el agua se vuelve efectivamente más inestable. Esa es la razón por la que estas rocas parecen crecer en este sector. Existen algunas características geológicas de este sector que además es patrimonio de la humanidad, como pueden ver en el enlace que les incorporo en la lámina. Es patrimonio mundial por la presencia de unos castillos, unas edificaciones que tienen un valor cultural relevante. Sin embargo, el territorio está también declarado patrimonio cultural justamente por la presencia de estas rocas. Estas rocas, al cortarlas por la mitad, se nota que son rocas muy porosas en la superficie y en el interior. Y eso hace que al, al llover, al penetran agua en el interior del material. Y al penetrar el agua, la sal disuelta en ella, o sea, el carbonato cálcico disuelto en los minerales, se activa y comienza a generar una reacción química que se traduce en una expansión del tamaño. Esa reacción química genera movimientos en estas rocas y genera al mismo tiempo cambio de tamaño, porque ella se va expandiendo y cuando se estabiliza nuevamente se detiene esa expansión y por eso es que la gente le ha otorgado vida a estas rocas en términos de, un mito, ¿ok? Tienen esas características. Sin embargo, ese es un comportamiento bastante comprensible desde el punto de vista geológico, tiene una razón científica por la cual sucede. Este, Aquí, bueno, pueden ver el video que les estoy diciendo, tienen el enlace en el, en el video. El ciclo de las rocas se refiere fundamentalmente a un ciclo cerrado que se ve, digamos, como retroalimentado por diferentes aspectos de carácter climático ambiental. Estos elementos que generan esa situación se refieren a la evaporación de ciertos componentes producto de las lluvias que permiten que muchos de esos minerales se eleven y se incorporen en el ciclo de la meteorización. Ese ciclo lo que trae son, digamos, viene, no es solamente vapor de agua, sino que ese vapor de agua viene absolutamente cargado con diferentes elementos y componentes minerales, producto de, en un principio exclusivamente, de las erupciones volcánicas.
Sin embargo, o sea, lo que son las cenizas volantes, producto de las erupciones volcánicas. Hoy en día, sin embargo, esos minerales disueltos en la atmósfera provienen de otras muchas fuentes, que no solamente son las erupciones volcánicas, sino provienen también de la contaminación atmosférica, del dióxido de carbono que emitimos desde las ciudades, etcétera, del propio monóxido de carbono que generamos los seres vivos, etcétera. Todos esos componentes se combinan en capas elevadas de la atmósfera y son transportadas a través de los ciclos de hielo y deshielo hacia la Tierra, donde se sedimentan y se generan los procesos de compactación y de cementación de todos esos elementos que permiten generar, por causa de la compactación de las capas tectónicas, las rocas sedimentarias. Estas rocas sedimentarias son las que se alojan en la primera por capa de la corteza terrestre y se ve, digamos, triturada una parte de esos elementos que se incorpora nuevamente al ciclo y vuelve otra vez a iniciar ese proceso de sedimentación, pero otra parte de esos materiales penetra en capas más profundas donde la tectónica de la Tierra tiene un mayor nivel de, de presión de esas capas tectónicas, donde estamos hablando de materiales que tienen ya una consistencia o una dureza mucho más importante y donde se generan en consecuencia las rocas metamórficas. Las rocas metamórficas van a ser entonces todas esas rocas que provienen de unos niveles de compacidad generado por la confluencia de la presión, temperatura y de las humedades, tanto o de los fluidos, tanto el agua que se va escurriendo por las grietas de la Tierra, como por fluidos de otro tipo generados por la descomposición de la materia orgánica. Esas rocas metamórficas pueden ir por causa de esa misma presión de las capas tectónicas hacia capas más profundas de la Tierra, entrando en unos niveles de temperatura mucho mayores que generan la fusión de estos minerales, y cuando son finalmente expulsadas por los procesos de la extrusión que se genera por efecto de la erupción de los volcanes, esas rocas pasan a cristalizarse o se convierten en magma que es expulsado a través de los canales volcánicos. Efectivamente nos genera toda esta clasificación. Esa clasificación entonces nos explica verdaderamente todo ese proceso que vimos en el gráfico anterior. Eh, Cuestiones importantes que es importante, que es relevante considerar a los efectos de la construcción. Las rocas que vamos a utilizar son fundamentalmente rocas de tipo sedimentario y metamórfico. eh, Rocas sedimentarias, por ejemplo, van a ser todo lo que tiene que ver con las areniscas, las calizas, las dolomitas, la pizarra, etcétera. O sea, son toda esa gran cantidad de rocas que acumulan materia orgánica e inorgánica y que se constituyen en acumulación de diferentes tipos de sedimentos, y en función de esa clasificación vamos a ver a continuación para qué se destinan en cuanto a su uso. Las rocas metamórficas van a ser rocas que están en un proceso intermedio entre esas rocas sedimentarias y las rocas ígneas. O sea, son rocas que comienzan a tener un mayor nivel de compacidad
por efecto de la temperatura y la presión, pero que no llegan a tener una resistencia todavía muy elevada. Es una roca característica de las metamórficas, es el mármol, que es una roca que tiene una alta dureza, pero sin embargo un nivel de porosidad elevado. Y en el caso de las rocas ígneas o magmáticas, vamos a hablar de rocas que ya se configuraron por el enfriamiento del magma. Y al cristalizarse tienen unos niveles de resistencia muy elevados. En este caso estamos hablando de rocas que, por ejemplo, pueden ser los granitos, los basaltos, etc. Todos estos están configurados, o todo este tipo de rocas van a estar configuradas por minerales, que son las que le van a configurar entonces a estas rocas de sus características en términos o propiedades físicas, recuerden, en términos de color, de si este, puede rayarse o no rayarse, o sea, de la dureza y del brillo. El gráfico, entonces, específicamente les ilustra la forma como se va generando el ciclo de formación de las rocas sedimentarias. Indudablemente quiero resaltar un aspecto que tiene que ver justamente con que de los principales medios sedimentarios que tenemos en la naturaleza está el agua. El agua es el vehículo a través del cual todos esos sedimentos van siendo arrastrados hacia lugares donde se pueda generar la sedimentación, que bien puede ser o bien de manera subterránea o bien de manera subacuática. Y para nadie es un secreto que en este momento tenemos un problema importante con lo que son todos los frentes de agua, fundamentalmente con la desaparición de los glaciares, se va a generar un problema importante con todo lo que es el manejo de los frentes de agua fluviales, y indudablemente este ciclo se va a modificar de alguna forma que bueno, excede, digamos, nuestro ámbito de conocimiento. En cuanto a las rocas ígneas o magmáticas, como hemos visto, se van generando esas compresiones de las diferentes capas de la Tierra a los efectos de esa capa más profunda donde se genera la fusión de todos estos elementos, este, de estos elementos minerales. Y por efecto de eso, de lo candente, de esa temperatura, de esas altas temperaturas, estos elementos al ser expulsados se pueden quedar en bolsas en el interior de las capas tectónicas o ser expulsadas en forma de magma y cenizas volcánicas posteriormente que van a iniciar el ciclo como explicamos. En el caso de las metamórficas, también hemos visto que se generan en lo que se llaman estas zonas de alta presión, que permite que haya una consolidación de los minerales en ciertos conglomerados. Entonces, vamos a estudiar esta clasificación en términos de las características por su composición química. Se van a generar fundamentalmente rocas carbonatadas o sulfatadas. Carbonatadas si tienen gran cantidad de carbono, sulfatadas si tienen gran cantidad de yeso, o silicatadas si tienen gran cantidad de sílice. Por su permeabilidad, cuando son muy permeables al agua, tenemos piedras muy porosas, son areniscas. Si son impermeables al agua, tienen más bien una gran cantidad de arcilla, de carbono, entonces vamos a tener arcillas. Por su origen va a ser la clasificación que hemos hablado anteriormente. Otras formas de clasificar, pues en términos de los métodos que utiliza la geología, que utiliza métodos basados en la observación y fundamentados en procedimientos de clasificación, fundamentados en la dureza de los materiales. ¿Por qué? Porque los geólogos pueden hacer caracterizaciones de territorio, bien sea a nivel superficial o en minas
y en yacimientos. Y en función de las rocas que consiguen en su proceso, generan maneras de identificarlas y así un poco contribuir a la historia del territorio en el cual se desarrollan esas actividades de estudio. Tenemos diferentes tipos de rocas, un abanico importante y una pequeña proporción de estas rocas son las que se utilizan directamente en la construcción. Los yesos, por ejemplo, en términos específicos, las sedimentarias pueden ser de origen orgánico, químico o aluvional, y las que vamos a utilizar fundamentalmente en la construcción son las areniscas, que son rocas sedimentarias clásticas, los yesos, que son rocas sedimentarias químicos, o la dolomía, la caliza, y en términos específicos, las orgánicas, solamente utilizamos los asfaltos, las rocas asfálticas. En el caso de las ígneas, utilizamos las rocas plutónicas, que son los granitos, en construcción, estamos hablando, y otro tipo de rocas que se pueden utilizar son los basaltos, que se han puesto, digamos, como bastante de moda en términos de lo que son los acabados para cocinas, etc. Muchas de estas rocas ígneas son rocas semipreciosas o preciosas, inclusive, en función de sus niveles de pureza y en función de su índice de cristalización. Las metamórficas son rocas bastante versátiles, bastante utilizadas en la construcción. Tenemos la cuarcita, la pizarra, el gneiss, el mármol, el esquisto. Todas estas rocas son rocas que son altamente utilizadas en la construcción. Cuando hagan el trabajo de campo, el trabajo de asignación que les voy a mandar en este tema específicamente, se van a dar cuenta que dentro de su clasificación este gráfico va a ser una orientación importante para efectos de desarrollar esa asignación. La asignación tiene que ver justamente con la definición de la dureza superficial de una roca. Eso les va a permitir identificar cuál es el tipo de mineral característico que está definiendo una piedra determinada. En la realización de esta asignación, que ya se la explicaré con mayor detalle en la misma, van a poder organizar por esas durezas, por diferentes tipos de grupos, rocas que consiguen en un paseo al campo, por ejemplo, a la montaña, que les pueda permitir en un momento determinado poder decir, bueno, pues en función de su dureza, esta roca seguramente es una roca que tiene una composición química donde existen diferentes minerales que le proporcionan su dureza característica. En la escala de Mohs es un instrumento desarrollado en el siglo XVIII por un geólogo de apellido Mohs, que estableció en su salida de campo estos mecanismos que le permitieron organizar las primeras clasificaciones conocidas de minerales. En términos de lo que nos atañe a nosotros directamente, la arenisca es un material, digamos, importante. Se desarrolla cuando el sedimento se petrifica o litifica. Ese proceso de litificación es el proceso en el cual se pierde humedad por procesos de desecación de esta piedra y los diferentes elementos que lo constituyen logran unos niveles de compacidad determinados. Esta roca es muy importante en la construcción porque es muy fácil de tallar y en consecuencia se le ha
eh, ha tenido, digamos, una preponderancia importante para el desarrollo de los elementos decorativos en las edificaciones, en las iglesias, en las antiguas iglesias, pero también en las obras de arte. Un ejemplo de una piedra arenisca local, en nuestro contexto local, se da en la zona de Occidente, en un pueblo llamado Cumareo, donde existe la, la yacimientos de lo que conocemos como la piedra de Cumareo, que no es otra cosa más que arenisca proveniente de esa región y donde el escultor eh, Francisco Narváez utilizó como material fundamental de su trabajo artístico. En el caso de la arquitectura tenemos desde las expresiones de arquitectura más antiguas, por ejemplo, en la región de Petra, en la zona eh, correspondiente a Jordania, de los territorios más antiguos de la tierra, pasando por las iglesias románicas, el barroco, eh, el neoclásico, por ejemplo, la Casa Blanca es una edificación cuyo acabado es arenisca blanca. Este, es, es un elemento fundamental para el desarrollo de esta arquitectura neoclásica. O más contemporáneamente tenemos estas piedras o estas losas de arenisca que se utilizan en lo que son expresiones arquitectónicas contemporáneas. Este tipo de piedra, la arenisca, sin embargo, por ser una piedra porosa con un nivel de porosidad importante, sufre lo que se llama la enfermedad de la piedra, que de lo que se trata es que es una piedra que se erosiona con mucha facilidad por la acción directa del viento, que es lo que se llama la erosión eólica. Y esa erosión lo que va haciendo es generando cavidades porosas cada vez mayores, donde se alojan microorganismos que van cediendo una serie de residuos de carácter orgánico que van descomponiéndose en el interior del material, generando la fragilidad cada vez mayor del material. Este es uno de los problemas mayores en cuanto a lo que es la restauración de la arquitectura construida con este tipo de material. En términos específicos, ya pasando a otros niveles, vamos a ver, estamos viendo en esta clase lo referente a las piedras naturales, a los pétreos naturales, ya que lo que son los pétreos artificiales son elaborados industrialmente y los vamos a ver correspondientemente en lo que son los materiales ya racionalizados. Los materiales pétreos, entonces, o también llamados cerámicos en otras clasificaciones, son materiales frágiles, o sea, cuando hablamos de roturas frágiles, porque como insisto, en muchos casos vamos a tener materiales muy duros, pero con roturas frágiles, que ya he explicado de lo que se trata. Roturas que se producen de una manera violenta en el momento que el material alcanzó su capacidad resistente o su capacidad de resistencia o de choque térmico. Son materiales porosos y muy duraderos si están bien mantenidos. Tienen buen comportamiento ante el fuego, pero como hemos dicho, si se genera una aproximación muy cercana de este tipo de materiales con altas temperaturas o fuego directo, al enfriarse de manera repentina se va a generar siempre este choque térmico que va a colapsar el material. Hablábamos al principio de esta presentación, de lo que son las tallas, la posibilidad que tuvo el ser humano de domesticar estas rocas gracias a el desarrollo de herramientas con materiales más duros, como los metales, y
la cantidad de conocimiento que se fue generando para aprender a tallar adecuadamente estos materiales. Esos conocimientos tienen que ver con reconocer cuáles son las líneas o clasas que se encuentran en el interior de las rocas que permite agarrar una de estas eh, eh, capas en función del tipo de roca que sea y a partir de ella poder generar la exfoliación de la roca. Eh, una vez que esa exfoliación se desarrolla, por allí se puede comenzar a generar la geometrización de la, los trozos de piedra de manera tal de que puedan convertirse en trozos manipulables de una manera manual o con la ayuda de ciertos instrumentos, grúas, etc. El caso Vitruvio, por ejemplo, define la mampostería como estructura incierta, que justamente es eso que les estoy comentando, es una estructura que, que, que puede ser manipulada de manera ideal por técnicos operarios diestros en la manipulación de la roca y en su colocación en una edificación. Es una estructura incierta, ¿por qué? Porque en en la arquitectura antigua de los pueblos anteriores a los griegos y hasta los romanos inclusive, se utilizaban esas rocas como la base estructural que tenían o necesitaban una base cementicia, unos morteros que desarrollaron los romanos que se llamaban el mortero romano o el cemento romano, que consistía en un mortero hecho a base de una, unas, la cal muerta, que eso ya lo iremos explicando posteriormente, eh, fundamentada en la incorporación de diferentes tipos de piedra y de cenizas volantes que permitían generar un mortero muy resistente, muy similar al cemento contemporáneo. E incorporando en piedras de menor tamaño se podía lograr una resistencia importante en la obra que se estaba realizando. Sin embargo, antes de este descubrimiento romano meramente, las, las edificaciones griegas y anteriores se desarrollaban a punta de talla, o sea, tallando específicamente la piedra con la geometría que había sido proyectada por los técnicos constructores, maestros constructores, para que pudieran encajar perfectamente y lograr una estructura que distribuyera perfectamente los esfuerzos hacia la piedra. Estos son los tipos de muro de piedra que Vitruvio documenta en su tratado. Son apenas dos tipos de muros, tres tipos de muros que él registra. O sea, en su tratado podemos conseguir no menos de 10 tipos de, de muros de piedra diferentes. Pero supone una evolución, esta documentación de Vitruvio supone una evolución en términos tecnológicos importante, previo a el desarrollo de la arquitectura romana, donde existen este tipo de muros que desde luego permitió aligerar muchísimo la estructura y permitió generar una de las grandes innovaciones que fue la construcción de vanos de ventanas en la casa romana. Y además de que esta innovación de los muros utilizando materiales más económicos en el alma, en su parte central, se complementó con otro gran aporte romano como fueron las estructuras de distribución de carga, lo que son los arcos, bóvedas y cúpulas
que fueron desarrolladas también en este periodo. A continuación vamos a ver un video hecho un testimonial de un artesano cantero español, quien recibió en el año 2016 un premio de una de las fundaciones, un premio de los más importantes a nivel internacional, que premia justamente el rescate del patrimonio y de las técnicas constructivas tradicionales. Los dejo con el video. Me llamo Valeriano Jaurrieta y me dedico a la cantería. Hacemos todo tipo de cantería, restauración, construcción de obra nueva. Empecé a trabajar algo la piedra en el año 87. Todos los sitios donde he estado, en los cursos desde luego he aprendido cosas, he aprendido de mucha gente, en el taller de Diputación también, pues porque ahí trabajé codo con gente que llevaba toda la vida trabajando la cantería. Y de todos aprendes algo. Y a la vez que vas formando a gente, también te sirve como aprendizaje. Yo luego, pues en toda esta historia embarqué a mi mujer, también, sí. Aquí intentamos conjugar, y yo creo que en la mayor parte de los talleres de cantería hoy en día, aunque el resultado final que tenemos que darle a la piedra es el elaborado a mano, para llegar ahí se puede abreviar trabajo con maquinaria. Entonces nosotros lo que hacemos es primero ir a la obra, coger medidas, plantillas, después elegir el tipo de piedra que le conviene a la obra. El trabajar a mano hoy en día, totalmente a mano desde el principio, yo creo que sería absurdo porque ya nos saldríamos de precios, no seríamos competitivos en absoluto, y el hacer todo a máquina tampoco vale. Esto tiene que ser una mezcla de las dos cosas. Una vez de que esa piedra la tenemos ya cortada, lo máximo posible, la pasamos aquí a los bancos de trabajo que hay por aquí, que es donde le damos ya la forma terminada y el acabado manual. Trabajar en la restauración de patrimonio pues me aporta sobre todo una gran satisfacción de hacer cosas que sabes que se van a quedar ahí pues para siglos. Y es bueno, pues parte de mi obra, aparte de dejar 2 hijas en el mundo, cuando me vaya pues voy a dejar un montón de piedras por ahí también. El problema yo creo que es que no se da en las escuelas de arquitectura esta materia. Debería de darse. Creo que es algo fundamental para que el patrimonio se mantenga. Si ves las obras modernas que se hacen, es todo recto, liso, y la obra tradicional es todo lo contrario. Al menos hoy en día es como el agua y el aceite. Sobre todo, se me ocurre ahora así pensando el problema que hay con la despoblación y con la restauración, pues quizá se podría reequilibrar todo esto un poco. Este reconocimiento ha supuesto para mi mujer y para mí muchísimo. Es una inyección de ganas, de optimismo, de alegría, saber que hay alguien a quien le preocupa cómo se restauran las cosas, que todavía queda gente que valora la restauración tradicional, y el hecho de que alguien reconozca la labor que estás haciendo aquí contra viento y marea, cuando las cosas tienden a ir cada vez más a lo barato, que haya gente que reconozca el trabajo, que sepa valorar el esfuerzo que estás haciendo, pues a nosotros, vamos, es que se me saltan las lágrimas. A los efectos de cerrar esta presentación, de esta primera parte de los materiales pétreos naturales, no me resta más que agregar al entrevistado, al valor documental que nos plantea, que indicar que una de las
estrategias planteadas en los Objetivos de Desarrollo Sustentable de Agenda 2030 es justamente dirigida a la recuperación de técnicas constructivas tradicionales destinadas a ser aplicadas en la restauración y eh, eh, preservación del patrimonio construido. Eh, Se lo comento, me parece que además del gran valor que tiene desde el punto de vista cultural, también tiene una utilidad enorme desde el punto de vista de garantizar alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible para estas generaciones que vienen. Nos vemos en la segunda parte dentro de nada.